sen deve petimba se forzande por él. Yo pensé que iba a ser fácil sacarte de mi mente, olvidar esos momentos que viví yo junto a ti, escapar de esos recuerdos, tus abrazos, tus caricias, esos besos tan sinceros que siempre me diste tú. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. Uy, mi amor, yo quiero nacer diré, talla como aveima. Tu sonrisa no la borro, la tengo aquí grabada en los viajes tan felices por mi lindo Paraguay. Esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar. Siempre quiero estar. A pesar de los pesares y estos celos que no niego, esta vida no merezco alejado yo de ti. No me olvides, no me olvides. Bueno, ya estamos con la gestora cultural de la ciudad de Caaguazú, comunicadora, una mujer muy importante de la comunidad que está con nosotros el día de hoy para hablarnos de la historia del fundador, ¿verdad?, de la iglesia, y un padre que representa mucho para esta querida ciudad. Si te presentas para la gente, Lourdes. Sí, por supuesto, yo soy Lourdes Villalba, Mbaey Chapá, qué gusto que estén aquí. Yo llevo adelante junto a Editora del Este, la revista Ecos del Este hace 9 años. Estoy en todo lo que tiene que ver la comunicación, tanto a nivel local y departamental también, a través de algunos programas. Estoy escribiendo libros hace ya también algunos años, desde el 2015, y bueno, todo lo que tiene que ver con la cultura, de alguna forma siempre nos estamos ahí metiendo de una u otra forma. Y qué gusto realmente tener la posibilidad de hablar de una persona tan pero tan importante para todos los caaguaceños. Independientemente de la fe, de la creencia, este sacerdote franciscano es muy, muy importante para toda la comunidad. Considerado el padre espiritual de Caaguazú, el arquitecto también, ya van a entender por qué lo llamamos el arquitecto de la ciudad de Caaguazú. Un gran hombre, una persona que no solo se preocupó por la formación académica de muchos jóvenes, también la parte espiritual no desatendió nunca, y las obras materiales que ha dejado. Es un país que nació en un pequeño pueblo vasco llamado Errigoiti, que significa pueblo de arriba, según él mismo nos había contado. Y nació en una época muy difícil, porque se desarrollaba la Guerra Civil Española.
Cuando tenía 1 año y medio y estaba en brazos de su mamá, milagrosamente se salvó porque había una orden de un bombardeo para un día en que la feria del mercado tenía mucha concurrencia. Se dio el bombardeo en ese mercado y milagrosamente no fueron alcanzados ellos, pudieron sobrevivir. Y es un poquito el inicio de una serie de situaciones muy difíciles que marca la niñez del Paí Luis, este franciscano vasco que vino a Paraguay y que después fue ya sacerdote paraguayo. Con 12 años él recibió el llamado divino, fue con 17 años que terminó la humanidades, lo que nosotros conocemos como el bachillerato, y fue ahí que llegó el momento del noviciado. Cuando llegó a los 21 años tuvo una crisis, ya estando dentro del seminario estudiando teología, tuvo una especie de crisis y dudó de su fe. Entonces el superior le dice que se retire a la casa con su mamá, una señora con mucha fe, y fue en ese lugar con su mamá que pudo reafirmar su vocación y ya volvió con todo. Enseguida ya le dieron a elegir un lugar para viajar desde Roma. Entonces sí, el justamente, superior... ¿por qué Paraguay, verdad? Una parte del libro que estoy ya empezando a mirar. ¿Por qué Paraguay? Su superior le había dicho, tú quieres saber dónde vas a sentirte bien. Y le dice el superior, yo estuve en Cuba, estuve en Paraguay, y le dio otros nombres más, de otros países, incluso de ciudades. Pero donde vas a estar bien y te vas a sentir bien, va a ser en Paraguay. Ahí la gente es sencilla, la gente es humilde, la gente tiene espíritu franciscano, no se da aires de grandeza, y creo que le dijo también que eran cordiales los paraguayos con los extranjeros. Entonces eso ya le gustó y empezó a estudiar todo lo que tenía que ver con Paraguay. Incluso decía en uno de sus relatos, ya sabía yo, el Paí Luis decía, ya sabía yo lo que más tarde vino a decir el Papa Francisco, que la mujer paraguaya era la más gloriosa, porque estudió todo lo que tiene que ver con la historia, las dos guerras y el papel fundamental de la mujer en estas dos guerras, tanto la guerra contra la Triple Alianza, la guerra del Chaco, y empezó a estudiar geografía, todo lo que tenía que ver con Paraguay. Le llamaba mucho la atención el guaraní. El guaraní le encantaba, porque él mismo decía que tenía una especie de musicalidad y que se parecía mucho a su idioma vasco. Entonces vino a Paraguay, llegó a Paraguay en el 58, todavía no estaba siendo ordenado en ese entonces. Vino a continuar en Asunción, 58, 59, 60. En el año 60 es ordenado sacerdote y ese mismo año ya tenía que salir de Asunción y ya tenía que comenzar su misión evangelizadora. Entonces el superior le dice, estoy pensando en vos para que te vayas a Villarrica, pero primero vas a irte acá a Aguazú. Entonces los amigos del superior le dijeron, ¿cómo que le vas a enviar a un mitaí verde todavía con 24 años a esa zona? Le van a comer los tigres, le dice, porque ellos pensaban que acá era toda una especie de selva con tigres. Y bueno, entonces continuó igual, se siguió con todo eso y vino. Pero antes de llegar acá a Aguazú, se quedó un tiempo en la ciudad de Coronel Oviedo. Cuando llegó acá a Aguazú, fue noviembre del 60. El mismo año en que se ordenó como sacerdote. ¿Y qué fue lo primero que él vio? A muchos jóvenes deambulando. Y decía él, aquí lo primero que tenemos que hacer es fundar un colegio, una secundaria, porque llegaban los chicos al 6º grado y terminaban ahí. Siempre que viajamos tenemos nuestro cocido quemado, yerba mate campesino, agua caliente y preparás tu cocido. Una maravilla. La chipa no puede faltar. Compartir cocido campesino es cultura, es tradición, es práctico, fácil y rápido de preparar. Probá la versión tradicional o endulzado con KGE. Cuando querés disfrutar el mejor cocido quemado, cocidea con Campesino. Sin faltar nuestro cocido quemado de Campesino. Y en este momento vamos a ingresar a la iglesia donde este señor, el padre Luis, hizo tanto. Vamos a conocer un poco la iglesia que él había fundado.
¿En qué año más o menos fue la fundación de la iglesia? Bueno, ya teníamos la iglesia, pero se tenía en muy malas condiciones edilicias. La parte O sea, trasera refunda en la iglesia. viene a trabajar por la parte edilicia. Por eso le decían el arquitecto. Comenzaba, porque Claro. comenzamos con el colegio. Luego comenzó la construcción de la iglesia, de esta iglesia, Sí. que llevó mucho tiempo. Él no tenía apoyo de ninguna institución, entonces él tenía que ingeniarse, tenía que ver la forma de recaudar dinero para poder llevar todo esto a cabo. Pero al mismo tiempo, la iglesia de pastoreo de Juan Manuel Frutos también se estaba construyendo. Ya. Es decir, si 10 hileras de ladrillo subían en esto, el mismo equipo iba también a pastoreo y eso le llevó muchos años. Él llegó en el año 60 y el 24 de mayo del 69 se inauguró esta iglesia. Del año 1969. De 1969. Ya en el 67 también quiero recordar la primera promoción del colegio, del primer colegio que vino a fundar. Y además de esta iglesia, también construyó la de Parque Guayaquil, que ustedes habrán visto, porque llama mucho la atención el modelo medio redondo de la iglesia colegio. Lo que él no quería era hacer muchas construcciones. Él quería hacer construcciones multifuncionales. Entonces, ahí tranquilamente funcionaba el colegio y también la iglesia. Incluso muchos países centroamericanos vinieron a llevar el plano para poder, y pidieron permiso, claro, para poder llevar la réplica y hacer igual también en sus países. Construyó igualmente, bueno, él inauguró esta iglesia y se fue otra vez a España por 5 meses. Retrasó su viaje porque en el 63 había fallecido su mamá y eso le pesaba mucho. Entonces se fue 5 meses, volvió, y estaban sin casa, las hermanas también que estaban colaborando con el colegio estaban sin casa, empezó la construcción, luego ya pensó en la Casa Paz y Bien, la primera cuadra empedrada, la primera calle empedrada también gracias a una comisión encabezada por él. Incluso hubo un problema con la municipalidad porque se enojaron, dijeron, este país viene a meterse en lo que no le corresponde. Entonces él dijo, yo no vine para pelear, si ustedes quieren hacer, la cancha está libre. Y les dejó. No se hizo, como entenderán, después de mucho tiempo, sí la municipalidad entendió que tenían que hacer el empedrado y comenzó. Estuvo en la parte deportiva, él fue presidente de un club, él estuvo también impulsando lo que es el deporte, el básquetbol, el fútbol de salón, el vóley, estuvo en todo. Y impresionante la energía que tenía este señor, porque también muchas veces estuvo cara a cara con la muerte, porque por un lado, él como no estaba a favor de la dictadura, y de eso se enteró Stroessner después de haberle caído tan bien, porque le habló en guaraní en un discurso, eso pasamos pero vamos a volver, él quería conquistarle al país Luis, pero le hizo saber a través de Mario Abdo Benítez que él no estaba conforme con la manera en que estaba gobernando el país de manera dictatorial. Claro. Entonces ahí se enojaron, incluso cuando fue para hablar con el presidente Stroessner, muchos filtros y el último y el más fuerte, Mario Abdo le dijo, ese es un comunista peligroso. Entonces ahí ya tuvo la cruz del presidente. Y en ese tiempo también teníamos a las ligas agrarias, que según él, el primer modelo que era francés era muy bueno. Pero cuando se radicalizaron nuestros compatriotas, ahí ya fue muy difícil. Entonces él trató de mantenerse de manera imparcial, apoyando a los que venían, pero sin tomar partido hacia ningún lugar. Entonces también los radicalizados le marcaron a él y hasta hubo muchas veces intentos de hacerle desaparecer. Pero bueno, el ángel que tenía aparte y bueno, lograba salirse de todo eso.
Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, spray o Fanta y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad. Volviendo al guaraní que le gustaba mucho, al año siguiente de haber fundado el Colegio Inmaculada Concepción, le cuentan que Alfredo Stroessner iba a venir para una especie de demostración de potencial de la ciudad. Iban a desfilar los camiones con rollo, qué sé yo, ese tipo de cosas. Sí. Y le iba a tocar a él hablar. Entonces le dice a sus superiores, tenés que aprovechar y hablar en guaraní, porque ellos ya sabían de la idiosincrasia paraguaya y que le gustaba mucho eso al general Stroessner. Entonces, como no sabía todavía, hacía 1 año y meses nada más que estaba por Paraguay y todavía no había aprendido el guaraní, entonces le pide al profesor Stilber Cardoso, un capo en guaraní, le pide que le haga por lo menos una frasecita. Entonces hizo el discurso y le dice en guaraní, "Sheangatando pibanay o puame vela tupao". Esa fue la frase que le conquistó al presidente Stroessner. Entonces, con toda su viveza, y dicen luego que la necesidad agudiza el ingenio, sí, porque ellos estaban necesitando dinero. Entonces, el país, cuando le invita para hacer un recorrido por el colegio y la iglesia que se estaba cayendo desde la parte de atrás, manda a poner por un pizarrón el costo de la obra y la deuda que quedó. Entonces, cuando llegó ahí, el presidente Stroessner le llama a su ministro de Hacienda de entonces, César Barrientos, le dice, hay que pagar la cuenta del padre Luis, porque no es mucho. Gestión mediante, por supuesto, siempre 15 días después, estaba ya con saldo cero. Y esa es una de las vivezas también, y cómo utilizó el guaraní para ganarse al presidente. Acá está el padre Luis María Otazua Huarrochena. Y acá tenemos su imagen de él en su iglesia, ¿verdad? En ocasión de cumplirse 50 años de su sacerdocio. Él fallece a los 86 años, hace 2 años atrás, en el 4 de agosto. El 4 de agosto. 4 de agosto del año 2021. Sí, pero prácticamente yo sí me atrevo a decir, porque yo sí no tengo superiores eclesiásticos, él se murió cuando dejó Caguazú. Y incluso ¿por qué él deja Caguazú? Por orden superior. Eso fue lo que él explicó, pero era tanta nuestra conexión cuando empezaba a contarme tanto sobre él, sobre su venida. Entonces yo aprendí a leer entre líneas todo lo que decía. ¿Y dónde va el padre Luis? Se va junto a los franciscanos, allá a la casa central que le llaman, no sé cómo, tiene un nombre. En Paraguay. Pero en Paraguay, en Asunción. Pero dejó Caguazú. Pero sí al final dijo, lo que yo más quisiera es que alguna vez me entierren en este Caguazú de mis amores. ¿Y está enterrado? Y está enterrado. Lograron traer el cuerpo, trasladar el cuerpo, gestiones del gobernador de entonces, Alejo Ríos, el intendente también, la gente franciscana, el país Marcelo, todos ellos apoyaron muchísimo, se dio el traslado y descansa en
camposanto de la ciudad de Caaguazú. Aunque realmente se cumplió, pero no se cumplió completamente porque la gente lo quiere aquí, en este lugar donde siempre se le... Vamos a ver si se da o no, no sé de quién depende, pero ojalá que sí pueda darse y realmente descanse él para siempre rodeado de la gente que tanto quiso. Hay tanto que contar sobre el país Luis, sobre sus obras, la casa de ancianos, la casa Paz y Bien, el dispensario que ahora ya es sanatorio, en fin, demasiadas construcciones físicas, demasiado apoyo espiritual para la gente. Un gran legado. Un legado, dice en el prólogo que un nombre como, escrito por Nelson Cristaldo, fallecido también, que hombres como el País Luis nace cada 100 años si es que nacen. Yo dudo que cada 100 nazca alguien como ese. Yo creo que por lo menos 500 años va a pasar para que vuelva a venir alguien, un extranjero, para querer tanto, trabajar tanto, porque esa energía que él tenía, incluso antes de irse, ya con 80 y tantos años, era impresionante. Yo con, no digo la edad, pero mucho menos, 18, 19 años. 20, 25, me siento cansada. Él nunca se cansó, él estaba todo el tiempo corriendo y dando lo mejor de sí. Y un gran legado, desde que llegamos a la ciudad de Caaguazú todos nos hablan del Padre Luis, así que esto va para nuestra biblioteca de Maesha Lourdes, te agradezco. Vamos a tener la historia del Padre Luis con nosotros, así que una linda anécdota ya para partir, teniendo en cuenta lo del guaraní. Él aprendía el guaraní, viene con el Monseñor Jerónimo Pechilo a Campo 9 para una especie de confirmación, y mucha gente. Y el señor, el obispo le dice, ¿podés hablar en guaraní? Entonces él no quería pasar como que no entendía bien, entonces le da un consejo en guaraní a la gente. ¿Qué es lo que quería decir? Tienen que casarse con el sacerdote, o sea, por la iglesia. Eso es lo que le dijo. Entonces él ahí al final dijo, Pemendaban a Paire. Entonces hubo una explosión de risa. Entonces le dice, ya de venida le dice el obispo, yo no sabía que eras muy buen contador de chistes, le dijo. No, le dijo, es que yo me equivoqué. ¿Y qué fue lo que dijiste? Y bueno, la traducción, que tienen que casarse con el sacerdote. Entonces es algo anecdótico que él siempre recordaba y bueno, es un placer realmente recordar al País Luis. Gracias Lourdes, y bueno, espero hayan disfrutado de este relato aquí en Caaguazú, hablando de la historia del querido País Luis. Legalmente con darse plata etai un borieju trabajador de la hijuete valle amor no paga 6 noches patrón se entraban a andar como hay su talle fui a primo hay hacienda llena hacemos hay hoy me hay ya y que van a chero esa agua hoy me a caijape hoy me a de camba es pena mina se le cuñata ahí ya que lo hace muñama la candil, tata aritia, zapa, la tejera y carrera goza, roca y cuya, ganamba, tato de cera y cubaguá. Mamita coba, voy a van a
hace apellido y querete. Que pena mina seré cuñatay. Shakro hace muñama la toro candil. Tatari ya zapa la yekere y carrera bosa. Loca y cubia ganamba tato de cera y cubaguana. Que pena mina seré cuñatay. Shakro hace muñama la toro candil. Tatari ya zapa la yekere y carrera bosa. Loca y cubia ganamba tato de cera y cubaguana. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participan los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón, no y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país. ¿El último está en Cabazú, verdad? El último está siempre en Cabazú. Sí. Ahí Yandelera. Marciano Ojeda. Marciano Ojeda. Ojeda. Tallador. Tallador y más conocido como artesano. Artesano de Caguazú. Artesano, le echaba madera, pues, y vino allá. Le echaba madera, o me da foto allá por la noche y me viene para ella, tú. Entiendo la situación ahí. Sí. Ven para ponte. Quédale tema. Tema, ponte. De ese aro, allí, te le también haya sido visitar la coina. Ah, ahí sí, nos no. vamos ahí. Maravilla. Así no. Muy bien. Me agarró de sorpresa. Pero a preparar ya esa semana de se puede ir a la escuela de arte. Cuando ya poco cuando el proceso porque tiene la azúcar de allá, pero la azúcar de esa escuela es ya. Ya ya. Sí. Bueno. ¿Tu güero estaba o...? No, oye, ¿qué tal, bebé? Ah, mira. Hablando. Joyas. ¿Qué te dijo joyas? Dice. Manica López. Sí, Manica López. Bueno, con el hipogi, vea. Hagan la polla de la plaza. A la campana y púa. Allá puede irse la campana. Hagan y ya la plaza y púa. Acá tengo. Mira, güey. Sí, mira, como yo me puse que se gana por la plaza. Es mi trabajo, a mano y té. Hecho a mano y té. Hecha a mano. Todito hecho a mano. 5 computadoras. Después copia, cover. Más que nada, acá tengo mi dibujo. Voy a dedicar yo porque hacer aquí la fotografía. Ahí puesto a mano ahí. Lo equipo de máquina. Mira todo lo que es el tallado madera de la foto. A mano para té, ¿verdad? Esta es colección de monedas. Sí, nada, cuéntese la moneda antigua, pero ya muy fácil. Trompo. De todo un poco hay. Ya usé. Amigo. Se ya por espada. Vamos a probar si funciona. No, ahí no, ahí ¿Funciona? ¿Oh? ¿Funciona? Por suerte no. Ahí con espada ya me curé. Ya me acuerdo de ando para con mi foto.
Ya usted va a ver naranja, piña, arera y servina. Es posible. Sí, Ahí hay otra fotografía sí, amigo. Todo a mano. hecha a mano. Desde de mañana serán de fotos de dibujar, de después invocar cuadra, computadora animal, eso lo a mano y ya. ¿Y hace cuándo empezaste a tallar? Y la verdad que de la escuela, pues, se todo, y cuál venía a dibujar. Se sumía carpintero y carpintera, puede ser. Y para ver dibujar paitería, ayer como a dibujar Alibaba y los 40 ladrones. Venía a dibujar. ¿A cómo va, Da la independencia. Sí, a la independencia. Esta es mi foto. Esta es mi cinta, ¿entendés? Y hasta pues antes de Heisen, ¿entendés? La conocemos, así era el profundo de esto, pero allá puede ser, la independencia. Madera entero. Este es madera petereguina, o parima, allá anda y pobre, allá forma. Todo esto está a la venta. ¿O es tuyo? Pero mi idea es llevar a la, meter la casa de la independencia. Pero vender, no regalar. Claro, trabajo. Se llama, se trabajo. Pues. Pero si alguien más nos escribe y dice, bicho, nosotros queremos comprar. Sí, yo entiendo. Maricarma, por ejemplo. Ahora 6, ¿verdad? Ya en casa de algunos más costado. Y ahora puedo casi 100 kilos. 100 kilos. Sí. Ahora puedo el mango de madera lapacho, antiguo, más de 100 años. Oye, puedo hacer orcón, que ves allá. Hay madera por ahí, madera en uso. Entonces, en la ahí por ahí, porque es rústico. Gracias, Víctor, por la visita. Gracias, producción Maíz Chapa. Bienvenido a Cabo Sur. Me pierdo en la llanura, como el agua sin cauce. Por pajaritos sin nave, un paisaje amigo. Vamos para Jerezco, de corazón yaramí, presente careí, rey potano de amano. Las luces del firmamento no llegan más a mis ojos, los sentidos sabrosos, que está mandando a seguir lo que está, y hago pero topa, se va no va a envolver. Alma mía, dai cori se pohangwa. Hoy me corre yubará y el ser tuyo va ahí. Cuando te den ay mo ahí, upere hoy te maha. Por eso que mucha gente ya dice que estoy perdido, no dicen que estoy herido. Añándose de comer. Que yo nací en tu paseo. Ya y coye oñón vive. Espectacular. Muchísimas gracias ya por tenernos en cuenta, por hacernos partícipes de esta visita ilustre de usted, que para nosotros en cultura representa mucho en la ciudad de Caguazú. Muchísimas gracias, Bicho. Este aplauso es para Alma Bohemia. Gracias por estar con nosotros en Bahía Chapa. Si no fuera por campesino, este terreno no iba a tener gracia, porque mira un poco, me puso 2 hielitos. No, 2 hielitos. No, bien frío está hoy. Lástima que la temperatura no sale en el video porque está. Bien frío. Vete derecha, ¿no? Sí. Los paraguayos tenemos algo que no tiene nadie. Somos un país de campeones. Campeones en tener la bebida más refrescante. Campeones con Campe, de yerba mate campesino.
Vivamos con el termo lleno de frescura y tradiciones con yerba mate campesino. Mucho hielo, agua y la guampa llena de campe. Un tereré de campeones. Espera, ahí hay otra. Miramos, ¿verdad? Ese voy a probar. Impresionante. Hay mucho trabajo. La mía está. Portafoco, velero. Velero, portafoco. Qué bueno. Así que los que quieran venir a visitar pueden venir, ¿verdad? Sin problema. Sin problema. Y yo hago todo por pedido. Me dice, encontrar tal cosa, más graba, más chaiteba, y cogí, y por ejemplo, un hecho de madera, ya ni catilla tallar porque la madera no da para tallar. Claro. Te da catú. Y ponen allí la madera, 3 euros. Entonces más fino es. De acuerdo a la madera, pues el trabajo. Mira, este mano. Ajedrez. Bicho, ¿te acordás del grupo Ensemble? ¿A quién le guiaste? Sí. Bueno, mira. Vení. Las vueltas que da la vida. Hoy viniste a su casa. Yo de vuelta al permiso. Ah, mira, ¿cómo? Espera, te vamos a mostrar. Cuando empezamos a gritar. Ah, usted es lo que está Sí, ahí. Ah, exacto. cierto. Era... Gracias a Sor- mí sí. pudieron pasar y no chocaron. No, gracias a vos. Empezamos a gritar ahí como el loco. Espera. Se volvieron todos locos mis compañeros. Ah, nos cruzamos en San Bernardino. Cuando fuimos de excursión, el tema de nuestras extensiones de la facultad, estábamos ahí haciendo. Valencia se va viejo. No, mano. Todo baila. Ah, pues está, ¿sabes? A ver, da la foto. Se va viejo. Lo que es, ¿verdad? Valencia. Como es chico el Paraguay. Mira, un Nos poco. encontramos todas, sí. Y hoy ya estoy en tu casa. Hoy ya está en mi casa. Qué bueno. ¿Quién iba a pensar, verdad? Saluda a tu compañero. Gracias, le estaba diciendo acá a mi bicho, vengan, le decía. Y lo primero vamos a llegar nosotros. Ojalá que lleguen enseguida. Vamos a ojalá Sí. lleguen. Sí, mi amor. Un gusto verte otra vez. Igual. Chico de Paraguay. No, mi celular corre, no. Ya me coge natural, está muy chido. Invité a ver el equipo. Qué gusto, che. Bueno, entonces está hecha la invitación. Los que quieran conocer esta obra de arte, los que quieran venir a admirar y los que quieran comprar, Sí. bienvenidos sea. Bienvenido, sí. Así mismo. Gracias por recibirnos en tu casa, compañero. Igualmente. Belleza de trabajo. O sea que eso es muy buena idea para regalar. El Una recuerdo de la fotografía. Sí, la foto. Una Foto tallada en madera. Sí. Encima Así, sale igual. Viste, el trabajo es más difícil de esto. Por ejemplo, Mariscal me anda hace tiempo porque Mariscal, por ejemplo, ella es muy vivo, pues ya. No. Es así la persona que es vivo y cosas, entonces, oye, vamos a mandar a su vez, ¿entendés? Va a haber parte de las así, ¿ves? Porque sé, por ejemplo, donde se lunaríamos, ahí sé. A ver, ¿cómo te ver detalle, güey? Entonces, la fotografía es complicadísima. Y me güey 10 veces más que ni otra foto, ¿ya? Espectacular. Te agradezco, mi amigo. Gracias por recibirnos. Dale, pues. Muchas gracias. Selva, sé que en tu canción escondes la brisa que te ha robado el hombre. Gritas, pero el alma nunca te oye. Hoy la luna no te corresponde.
abraza el fruto de su trabajo. Tanto de los Año nuevo, Volkswagen nuevo. Acelera hacia un 2024 con mucha fuerza y potencia a bordo de tu nueva Amarok V6. Carga tu camionetaza de muchas aventuras y logros. Amarok V6 desde $47.500 al contado. Aprovecha este increíble descuento en unidades limitadas y celebra las fiestas con tu nueva camionetaza. pueblos hermanos que bañaba para el que busca trabajo. Bueno, estamos en el primer restaurante, se puede decir, en la ciudad de Caguazú, fundada en el año 1985. Así mismo. Presentate un poco ahí para la gente. Y ¿Cómo te llamas? yo me llamo la Bedesvinda Salinas. Soy cordillerana, pero ahora voy a decir que soy caguaseña. Una parte de tu corazón Una es de Caguazú. De Caguazú. Y sos la encargada de la cocina, La cocina, de todo. de todo un poco. Preparo. Ella es la guapa acá de la revancha. Acá está su hijo. Sí, ¿qué tal? Muchas nombre? gracias. Jesús Brito me llamo. Jesús. Yo soy el hijo menor de la señora Frede, no se le conoce a ella. Doña Y- Frede. Doña Frede. Y por suerte seguimos con el legado de mis padres. Desde 1985 ellos vinieron acá. Empezamos con una panadería chiquita. Una panadería chiquita. Y después, como vieron que el negocio iba cambiando, ellos se dedicaron a un copetincito. Y de ahí después empezaron a visitarnos la gran empresa como Coca. Y ya le pedían un nombre para poder hacer la facturación y todo eso. Ellos no sabían qué poner, iban a poner La Valenzuelana, iba a llamarse, ya que son de Valenzuela, de Cordillera. Y después nomás calcularon mejor y como vieron las revanchas, así la gente viene para que se tome una revancha al volver. Y les gustó ese nombre y desde ahí sé que nos quedamos con la revancha. Nosotros vamos a darle revancha otra Vamos vez por al los local. 38 años ya. Y yo le comenté a mamá, van a venir bichos y eso, y le dije, vamos a preparar algo, ellos quieren hacer algo espontáneo chiquito. Y le dije, no, qué épico, le voy a hacer mi borí con gallina casera, le voy a hacer mi mandioso. Y les preparó desde las 5 de la mañana que está detrás de esto. Espérate, voy a mostrar la foto de lo que fue la mesa. Algo chiquitito nomás nosotros íbamos a comer. Mira lo que era la mesa lleno de comida. Impresionante. Acá le saqué a Doña Freda una foto. Mira lo que el lleno. Sopa, pollo, cerdo, tienen que probar ¿cómo se llama? Casera. La morcilla casera, caldo de gallina, Chorizo misionero, chorizo casero. misionero. Todos preparamos. Todos Contale, son caseros. contale un poco a la gente los postres que hay. Postre tenemos el budín de la casa, Va. miel con queso, tenemos la crema, el arroz con leche y algunas veces preparo mazamorra, el tradicional cabillú que se le dice, Le dije ensalada de recién, fruta. porque yo le clavé 2 platos por ahí. Y vino Doña Freda, ¿qué tal? Y dice, ¿cómo te va, mi hijo? Bien. ¿Y comes más? No, ya he comido. No, muy poco. Y le dije, me recordó a mi abuela. Porque en la casa de mi abuela comía 3 platos y comiste poco. Sí, así son. Comí más, mi hijo, está desnutrido. Nació No, Doña es Freda. como la abuela, Me recordaste como la a mi mamá abuela. también. Sí. No, y nosotros estamos contentos de venir a este lugar. Nos sentimos como en casa y después empezamos a mirar y dijimos, esta gente es fanática de Coca-Cola, ¿verdad? Miramos con los cuadros que hay. Cuadros históricos, publicidad vieja. Sí, tenemos exclusividad con Coca. Con Coca siempre trabajamos, siempre nos gustó porque ellos fueron una de las primeras empresas en llegarlo a nosotros, en ofrecernos todo y ellos por eso se animaron. Bueno, lo llevamos a Coca-Cola, no ya ni manda más. Ya vale, sí, antes pues era Coca antes. Sí. Ahora, y hasta ahora por suerte. Sí, es la siempre tradición. trabajamos tradición, porque buscamos siempre de hacer algo tradicional, ya que estamos sobre ruta la gente vuelve. Mucha gente también nos visita, por suerte. Esa es la siempre ventaja de estar tenemos. sobre la ruta. Desde hace 38 años ya que estamos. Bueno, queremos agradecerle la hospitalidad por recibirnos, Doña Freda, y desearte mucha salud y éxito, que sigan trabajando y generando fuente de trabajo por sobre todo, ¿verdad? Claro Para que sí. toda la comunidad acá de Claro que Caguazú. sí. Eso al menos siempre también tenemos nosotros en cuenta, todos los que están acá están años con nosotros, tratamos de siempre darle trabajo a la gente de Caguazú, porque acá hay mucha gente que quiere trabajar y eso es lo que da gusto ver. Seguro vieronlo acá por el centro, la cantidad de negocios que hay, todos trabajamos y lo que más me gusta es nuestra hospitalidad. Siempre tratamos de recibirlas todos bien,
Lo que sea quien creció fuese la ciudad persona. es impresionante, así que Y la ruta sí que con este sonido de la felicidad, tenemos. vamos a brindar con ñafre y con el pajagüe. Sí, me voy para Hawái. Todos quieren que su Navidad sea perfecta, con el árbol más grande, con las luces más brillantes y con los mejores regalos. Pero lo importante es que tenga magia. ¿Te gustaría descubrir la receta? Despertá tu Papá Noel interior creando momentos mágicos con quienes más querés y agrega un sabor refrescante a la Navidad con la mega promo de Coca-Cola. Elegí tu mega pack de Coca-Cola sabor original. Coca-Cola sin azúcares, Sprite o Fanta y disfruta de 4 botellas de 1 litro descartable por 20.000 guaraníes. Hasta el 31 de diciembre. Coca-Cola, magia de verdad. ¿Cómo se Como la Coca-Cola. Si no te hace llorar, no es Coca. Hoy me la ceroga a mí y ponaban de aceite. A eño mi voy comer, no topa el guillarana. Hoy me nenen baena a llevar o boyete. Ayuda se tabuete, derejese señora. Hoy para ceroga a mí y ya la yo puta más. Que bote fuera y niruba, nera no y más. Los lirios bellos claman al grito por tu presencia. Porque si sigue tu ausencia y cartón de Ipirupá. Va a parecer inde ya camarón dive. Doy cual abame mamo pañante rico. Guabillo me va poco que ayude no ganarme. Acabe el pote por ame pejo cara oye guapa. Pero huerecone como musa encantadora. Cada guaje mil aurora, no me tuviste de ser. Carulo y nimonde como blanca palomita. Y esa linda casita todo hace ya beber. Disfruta la Navidad con esta mega promo. Del 15 de noviembre al 31 de diciembre, lleva tu mega pack de 4 botellas de 1 litro por 20.000 guaraníes. Participan los packs Coca-Cola sabor original y sin azúcares, Fanta y Sprite. Coca-Cola, magia de verdad. Soy de hablar en Yopara, soy del terererupa, menta y boldo shemo pirimba. Menta, limón y copora, soy la costumbre clásica, tu necesidad más básica. Soy mi tierra y mi raíz, el fresco fuego y anís. Soy campesino, soy mi país. Soy mi tierra y mi raíz, soy campesino, soy mi país.
mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Estamos en Caaguazú y te mostramos un lugar espectacular, un atractivo turístico que se llama Techapina, un parque ecológico. Y Osmar va a ser nuestro guía. ¿Cómo te va, Osmar? Un gusto poder recibirles. Igual. Gusto. Y nosotros somos el Complejo Ecológico Techapina. Somos un parque que estamos ubicados en la ciudad de Caaguazú, en el departamento de Caaguazú también. Estamos trabajando ya hace 12 años prácticamente. 12 años Así de mismo, trabajo. 12 años de trabajo. ¿Qué la gente puede encontrar aquí en el Complejo Ecológico? Aparte de nuestras piscinas, nuestro atractivo más fuerte podríamos considerar que es la jungla jurásica de los dinosaurios. Aparte de eso tenemos otros atractivos también, como lo que serían la tirolesa. Tenemos parte también de aventura extrema, que sería la parte del paseo en Cuasi. Y aparte de eso, contamos también con diversos tipos de hospedajes. Tenemos cabañas, habitaciones dúplex, triplex, casas del árbol y una gran cantidad de atractivos también acá dentro del parque. Bueno, así que les invitamos a todos que nos acompañen y vamos a conocer este lugar. Guaraní siempre nos acompaña en cada viaje. Para hacer un almuerzo rápido les recomiendo elegir, por ejemplo, una butifarra. Esta entraña es espectacular. Ya probaron la entraña, si no les recomiendo. Entraña es un corte muy noble, muy rápido, en vuelta a vuelta y ya está. No puede faltar un matambrito. Y les recomiendo esta morcilla del abuelo. Esta es la morcilla parrillera. Hay muchos sabores para que elijas y disfrutes de estos sabores espectaculares. Nuevo lanzamiento de Guaraní, el abuelo, embutidos. Omar, acá arranca el recorrido de las junglas jurásicas. Así mismo. ¿Hace cuántos años que está este sector? Este sector se había habilitado unos 7 años atrás. Es un sector que se tuvo la idea de poder crear, ya que se encontró en el parque las maderas petrificadas, los silópalos se le conocen. Y es un mineral que prácticamente es muy escaso en todo el mundo y tiene un valor bastante elevado así en Europa y demás. Y tenemos esa bendición de tener ese mineral aquí dentro del parque que prácticamente utilizamos como decoración en algunos atractivos como el estanque que tenemos acá adentro también. Eso nos va a mostrar ahora. Claro que sí. Adelante. Prácticamente el mayor atractivo, aparte de los dinosaurios en este sector, es lo que sería la parte de la naturaleza. Vos al ingresar acá prácticamente sentís que estás ingresando a una jungla. Y esta sería la parte de los silópalos que tenemos acá en el parque. Es un proceso de fosilización de 250 millones de años más o menos. ¿Y hace cuántos años más o menos se encontraron estas piedras? Y alrededor de unos 10 años más o menos, ya que al excavar acá se encontró gran parte de estos minerales y acá cerca tenemos un arroyo también donde tenemos una gran cantidad también. Así que ese es uno de los atractivos también y que dio la idea, ya que viene de la época de los dinosaurios básicamente. Queremos dar ese espacio de trabajo a los artesanos de acá de Caaguazú para que nos puedan hacer estas creaciones. Con arduo trabajo para que puedan hacer todo entre acá los dinosaurios, lo que se hace con espuma y todo con objetos reciclados. Intentamos también para que sea lo más sustentable posible también para el mundo. Así. Acá está el proceso de petrificación, sucede bajo tierra cuando la madera queda enterrada bajo sedimentos, conservándose gracias a la ausencia de oxígeno. El agua rica en minerales que se filtra por los sedimentos deposita minerales en las células de la planta, de forma que cuando la lignina y la celulosa se descomponen, se forma un molde de roca en su lugar, porque es bastante duro. Sí. Ya no tiene la sensación de tocar madera. La madera petrificada puede conservar su estructura original con todo detalle hasta el nivel microscópico. Impresionante.
Así que están todos invitados cuando vengan acá a Guazú, vengan a Techapirá a conocer este parque ecológico espectacular. 5 hectáreas me dijiste. 5 hectáreas de parque tenemos por recorrer. Agradecemos mucho tu visita, Bicho, y les esperamos a todas las personas que quieran vivir esta aventura jurásica también con nosotros. Están invitados. Bueno, queremos agradecerle a Ame que estuvo todo el día de hoy con nosotros grabando en la ciudad de Caguazú. Así que Ame, presentate para la gente. Sí, mi nombre es Amelia López, soy funcionaria de la municipalidad. Desde ya agradecerle por la visita, estamos muy felices y contentos desde el momento en que Yami se comunicó con nosotros al decirnos que iban a estar acá por la ciudad. Así que son bienvenidos siempre, la vamos a esperar siempre de todo corazón. Gracias, Ame. Espectacular como siempre el trabajo de la gente que nos recibe y de Yami, ¿verdad? Sin Yami no seríamos nadie. Ahí está Yami. Vení, Yami, ¿por qué está ahí? Vení, Yami. Ella fue la que todo el tiempo me estuvo hinchando. Ya estoy cansada. Estoy con mi mochilita cargada de sueño. Bueno, gracias a vos por todo. Del equipo de producción. Gracias porque nos regaló un cuadro también. No, sí, mentira. El padre Luis, vamos a estar sorteando, le vamos a estar avisando. Por supuesto, Chano, toda la parte. El profe Neville. De segunda cámara, sonido, profe. Muchas gracias. Gracias a ustedes también por la presencia. Y Osmar, acá en Techapirá. Hoy le cambié el nombre a todos. Ahí en Techapirá que nos recibió Osmar. Así que gracias a todos. Vengan acá a Guazú y disfruten de esta hermosa ciudad y este hermoso departamento. Chao. Por mi lindo Paraguay, esas charlas en el río, un traguito y amigos, siempre era un momento exacto para contigo ser feliz. No me olvides, en tu mente por siempre quiero estar.